Bueno, buenas tardes. Como les dijo la presentadora, mi nombre es Alejandro Piscitelli. Yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, hace un tiempo estoy en Bogotá, trabajando con la Universidad Tadeo Lozano, donde estamos diseñando un laboratorio de innovación en artes y ciencias. Y eso que estamos haciendo ahí, que es la continuación de un proyecto que llevábamos adelante en Buenos Aires, que se llamaba Conectar Lab, que tiene una linda página en conectarlab.com.ar. Está muy ligado a los temas que vamos a charlar hoy, que es un intento de articular cuestiones que tienen que ver con lo cuantitativo y lo cualitativo, y en particular, ya que estamos en una cumbre mundial de comunicación política, temas que tienen que ver con los datos y la política. Recién en la conferencia anterior vimos unos cuantos elementos que tienen que ver con la comunicación en las redes sociales, cuestiones que tienen que ver con el uso de Twitter, cuestiones que tienen que ver con el intento de aplicar algunos desarrollos, plataformas, infraestructuras propias de Internet a las cuestiones políticas. Y el ejemplo del Papa, de Pontifex, por ejemplo, es un lindo ejemplo porque es un caso de creación, de construcción, de reputación y de desarrollos en la red muy recientes. A lo mejor si dejas mucho tiempo parado, se apaga, claro. Pero... Entonces vamos a entrar en tema, y el tema tiene que ver básicamente con una pregunta, y es si la política está a la altura de la Internet de las cosas. Y cuando uno habla de Internet de las cosas, está pensando básicamente en fases, está pensando en el desarrollo de Internet a lo largo de las últimas décadas, los últimos 20 años. Y Internet ha pasado por muchísimas vicisitudes. En realidad Internet no nace en el 95, obviamente, ¿no? Sino que nace en el año 69, con lo cual ha pasado un tiempo enorme para que esto sea masivo. Habían pasado 20 años de la creación de Internet y recién había 1 millón de personas en Internet. Después hemos pasado por una fase desde el Internet comercial que empieza en el año 95 y que en este momento tiene convulsiones muy grandes. Ayer en Brasil se ha votado una ley que tiene que ver con la administración, la gestión de Internet. Estados Unidos anunció hace un mes que va a abandonar la administración global de Internet, que está a cargo de la ICANN. Los temas de gobernabilidad y de seguridad son muy importantes dentro de Internet. Y lo cierto es que entre el 95, que empieza el Internet comercial, y el 2005, que empieza la Web 2.0, hemos vivido un tiempo intenso, rico, interesante, pero que ya ha pasado hace mucho tiempo, 10 años atrás, y hemos visto entrar con la Web 2.0, con Tim Berners-Lee, con Facebook, con Twitter, con Pinterest, con todas estas redes sociales, el ingreso a lo que podemos llamar la Internet de las personas, en donde el elemento básico está en la posibilidad que tenemos de comunicarnos y utilizar estas herramientas, de construir redes, de hacer usos comerciales, usos mediáticos, usos políticos de las redes, pero también esta época está llegando a su fin y ya hay gente que está hablando de la Internet de los servicios, de la cuarta fase de Internet, donde directamente los avatares se van a comunicar entre sí, donde va a haber una automatización de muchísimos de estos servicios, donde cosas que hoy nos cuestan muchísimo todavía hacer, a pesar de que tenemos en Internet, se van a facilitar, van a ser más transparentes, más rápidas. Y la cuestión es saber si eso tiene algo que ver con la política, ¿no? ¿En qué momento de Internet está la política? Aparentemente estaría en la era del Internet de las personas, tal vez todavía se haya quedado en la época de Internet de las empresas, no creo en la de los ingenieros, pero estamos muy lejos del Internet de los servicios, estamos realmente en usos muy elementales de las potencialidades que tienen las redes en el campo de la política. Estamos hablando de Big Data,
Vamos a hablar de Big Data, vamos a hablar de números, vamos a hablar de colección de información. Y el caso emblemático, el caso ya paradigmático, el caso que se ha convertido realmente, supuestamente, en la consagración de esta problemática, ha sido la campaña de Obama del año 2012. Quienes hayan estudiado esa campaña, quienes hayan seguido la movilización de cerca de 13 millones de personas, el análisis de 69 millones de votos, la impresionante movilización de gente tratando de conseguir una diferencia en una campaña muy peleada, donde inclusive no se sabía si Obama iba a ganar al principio. Faltaban 6, 8 meses y todavía no estaba claro si Obama iba a ganar esas elecciones. Y después ha corrido mucha tinta, ha corrido mucha pantalla comentando esta campaña. Y salió a fines del 2012 esta revista del MIT, que la tienen en línea, vale la pena consultarla, con una serie de notas, muy interesantes las notas, donde se habla que los datos pueden luchar contra la pobreza y la corrupción. Esa nota de fondo, la más larga, de Sasha Eisenberg, que comenta que los datos pueden convertir a las elecciones en un hecho y un fenómeno mucho más inteligente. Joy Trippi, que hace 3 décadas que viene trabajando en la asociación entre política, nuevos medios, internet, personalización, hablando de la devolución del alma a la política gracias a los datos. Y finalmente una serie de consideraciones que tienen que ver con cómo los números, cómo la cuantificación permite desarrollar campañas totalmente distintas y permite fundamentalmente imaginar que uno llega hasta el votante a nivel individual, puede convencerlo o puede generar una comunicación personalizada con este votante y puede modificar el resultado de unas elecciones. Por lo menos eso era lo que creíamos y pensábamos cuando veíamos cómo había actuado la campaña, cómo los republicanos habían tirado la toalla, cómo el equipo de redes sociales de los demócratas era 10 veces más grande, cómo se estaban utilizando en ese momento. Llegó a recaudar a través de las redes sociales Obama $1.000 millones, $1.000 millones, que fueron los que permitieron hacer esta campaña. Finalmente ganó por 4 puntos y se supone o se atribuye, se habló de la primera elección ganada a través de las redes sociales. Por lo menos 2 puntos de esos 4 habrían resultado del uso de estas tecnologías, y nosotros estamos muy convencidos de estas cuestiones. Ahora, revisando, analizando, estudiando, este es Dan Wagner, una de las primeras personas que recibe este título, es una nueva profesión, ¿no? El Chief Analytic Officer, el oficial el jefe, ¿no? Es el oficial, el jefe de datos. Y utilizó un espacio, después vamos a ver una imagen que se llamó La Cueva, donde estaba lleno de estos hackers, lleno de estos fanáticos, llenos de estos data crunchers, ¿no? Que comen números, gente que come números, que van analizando información y iban dándole la ventaja a Obama sobre su contrincante. Ese señor Sasha Eisenberg publicó este libro, que es un libro que todos los que les interesa el tema de la analítica tienen que leer, que se llamó El Laboratorio de la Victoria, y que tiene que ver con un análisis muy, muy detallado, muy sofisticado, de cómo se llevó adelante esta campaña, del rol que pueden jugar los números en convencer a los electores. Imagínense que se revisaron los votos de las 66, 67 millones de personas que habían votado por Obama en el 2008, uno por uno, esos perfiles. Que se volvió a contactar a todos los electores que habían votado por Obama, que se descubrió que algunos centenares de miles de los anteriores no iban a volver a votarlo, y que se logró que entre 500.000 y 1 millón nuevos sí lo votaran. Y todo esto a través de llamadas telefónicas personalizadas, de contactos, de campañas locales, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está contado en este libro, que es realmente fantástico y muy interesante. Ahora, como siempre pasan estas cosas, la primera opinión que uno tiene es, en todo caso, parcial y limitada. Y nosotros, los humanos, tendemos a funcionar pendularmente. Creemos a veces que todo es cuestión de intuición, cualitativo,
y aparece el Big Data en la política, aparece la campaña de Obama y nos vamos del otro lado y creemos que todo es cuestión de máquinas, de analítica, de herramientas y de plataformas. Cuando uno revisa... perdón, necesito audio. No te dije, tenemos que haberlo puesto ahí. El audio lo tenés acá. Lo ponemos al otro lado. Y el volumen. ¿Dónde está el volumen de acá? There are rich teams, and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. That's $1, man. What? Welcome to Oakland. I need more money. We're not New York. Find players with the money that we do have. I like Perez. Got an ugly girlfriend. Ugly girlfriend means no confidence. You guys are talking the same old nonsense like we're looking for Fabio. We got to think differently. Who's Fabio? Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. Who are you? I'm Peter Brand. First job in baseball? It's my first job anywhere. We're gonna shake things up. Why don't you walk me through the board? I believe there's a championship team that we can afford because everyone else undervalues them. Like an island of misfit toys. We want you at first base. I've only ever played catcher. It's not that hard, Scott. Tell him, Wash. It's incredibly hard. He can't throw. But what can he do? You want me to speak? We're not playing you yet. He gets on base. We are card counters at the blackjack table. We're gonna turn the odds on the casino. I'm heading in. Text me the play-by-play. Wait, what? I don't watch the games. Billy Beane has tried to reinvent a system that's been working for years. It was a nice theory, just not working out. How long is Billy Beane gonna last? He's proven himself right out of a job. Bueno, es una película que en inglés se llama Moneyball. Búsquenla porque está en internet, está subtitulada, se consiguen, si no en Netflix o en alguna de estas nuevas redes que bajan películas. Y Moneyball es la idea, precisamente, de una persona que trabaja con números. Y como no se podían dar el lujo de contratar grandes jugadores, lo que hacían era analizar funciones pequeñas, particulares, que algunos jugadores tenían algunas habilidades muy puntuales, y en vez de elegir equipos en función del dinero y comprarse los mejores jugadores, comprarse algunos jugadores a través de estadísticas que tenían cierta habilidad muy particular y que permitirían de repente dar vuelta a un partido. Es una historia real, efectivamente funcionó, lo que estamos viendo ahí en la mitad del tráiler, donde el hombre aparentemente está abatido y pierde, pero finalmente después gana. Ganan los Oaklands, que era un equipo muy menor, ganan 20 partidos seguidos, logran clasificarse, le ofrecen a él ser el director del equipo de Boston, que hacía desde el año 19 que no ganaba una final, y gracias a esta tecnología logra hacerlo. En definitiva, vemos que el Big Data, o los números, el análisis, permite de repente ganar partidos, clasificarse y entrar en las ligas mayores. Entonces está pasando algo parecido con la analítica en la política, y lo que estábamos viendo anteriormente tenía que ver con esto, con esta idea de que Obama había ganado estas elecciones fundamentalmente usando grandes cantidades de datos. Y esos son noticias aparecidas al día siguiente de la elección, el 7 de noviembre, esta idea del microtargeting. Fíjense cómo titula la revista, ¿no? Que tiene mucho que ver con la primacía de la analítica sobre la heurística, con la primacía de la analítica sobre la intuición, con la primacía de la analítica sobre la experiencia, ¿no? Cómo las campañas lo conocen a usted mejor de lo que usted se conoce a sí mismo. Y no es poca cosa decir eso, ¿no? O sea que utilizando estos datos, uno está prácticamente dentro de la cabeza de nosotros mismos. Esos datos nos conocerían a nosotros mejor que nosotros mismos. Por supuesto que es una gran inflación lingüística, por supuesto que entra mucho en esta idea del fetichismo de los datos, y entra mucho en esta idea que yo les decía pendular, de pensar que durante un tiempo se ganaban elecciones por carisma
y ahora se ganarían elecciones por el uso de máquinas, entre comillas, inteligentes. Y vamos corriendo de un lado para el otro. Cuando afinamos un poco más el lápiz, llegamos y entendemos realmente cómo funcionan estas cosas, ¿no? Es decir, el mejor predictor de un voto en la elección, evidentemente, no es la marca de cerveza que tomamos, sino el hecho de si estamos registrados o no con un partido, el hecho de si nuestra familia está asociada o no a una determinada orientación política, el hecho o no de que nosotros tengamos una determinada ideología, creencias, hábitos, etcétera, y hasta qué punto eso se corresponde con los del candidato o con los del partido que ese candidato representa. Pero se olvida rápido esto. Imaginamos muy fácilmente que los números, ese análisis del béisbol, ese análisis de la política, lograrían cambiar resultados eleccionarios y hacer que la gente que votó durante X tiempo por un determinado candidato cambie de partido tan fácilmente. Esto era la cueva, el lugar ese donde se encontraban todos estos hackers y todos estos expertos de Obama para ir tratando de llegar a través del microtargeting o de targeting personalizado, no por demografía ya, sino por otros elementos mucho más finos, a los votantes. Pero lo concreto es que en estos puntos, y recién lo decía el anterior speaker hablando de la tecnología, ¿no? Tendemos generalmente a creer que hay un elemento que hace la diferencia. En este caso sería la tecnología. Y eso tiene un nombre, se llama tecnoreduccionismo. O sea, así como hay un reduccionismo político, también hay un reduccionismo tecnológico, ¿no? La pregunta es si las campañas políticas pueden usar los datos para predecir exactamente cómo vamos a votar. Que es casi lo mismo que decir si las campañas políticas a través de la analítica pueden manipular los votos. Y entonces la pregunta es saber si simplemente manipulando números, construyendo analítica, haciendo curvas, trabajando con estadísticas, etcétera, fue como Obama volvió a la Casa Blanca. Y en realidad, por lo que decíamos antes, es mucho más sofisticado y mucho más complejo. Tiene que ver con el clima de época, tiene que ver con la temperatura de la economía, tiene que ver con la situación política internacional, tiene que ver con una cantidad impresionante de variables que estos números difícilmente pueden anticipar o pueden predecir. Y eso nos lleva entonces a empezar a tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. Les voy a dar un número que me parece muy clave en estas cuestiones. La cantidad total de datos que manejó la campaña de Obama, con todo lo que hicieron y con todo lo que investigaron y con todo lo que analizaron, etcétera, eran 14 terabytes. Que es un número importante, 14 terabytes, pero que en realidad son 14 discos duros de 1 terabyte. Y cualquiera que tenga una computadora en este momento y que guarde unas cuantas películas y guarde un poco de información, etcétera, puede tener 1 terabyte sin mayor trabajo. Quiere decir que 1 terabyte es poca cosa. 14 terabytes no es demasiada información. Puede serlo si alguno de ustedes empezó con la computación cuando los disquetes ocupaban 100K. Entonces, o cuando el primer disco duro que uno usó en el año 80 tenía 5 megas de capacidad y costaba $5.000, año 80, ¿no? Pero si nos movemos en el mundo que nos movemos hoy, 1 terabyte no es gran cantidad de información. Cuando uno habla de gran cantidad de información, está hablando de números mucho más grandes que esos terabytes. Estamos hablando de petabytes, estamos hablando de zettabytes, estamos hablando de exabytes, una cantidad de información monstruosa que está circulando permanentemente por la red. Piensen simplemente en la cantidad de videos que se suben a YouTube. Cada minuto se suben 100 horas de videos. Cada minuto se suben 100 horas de videos. Por día se suben centenares de millones de fotos a Facebook. La cantidad, cuando uno habla de Big Data, habla de números que son muchísimo más grandes que los que se estaban manejando en la campaña de Obama. De todas maneras, cuando empiezan a aparecer libros como este, que salió el año pasado y que ya está traducido al castellano, los grandes números del Big Data, ¿no? Una revolución que va a transformar la forma como vivimos, trabajamos y pensamos, quiere decir que algo está pasando y algo tiene una inscripción literaria y tiene una inscripción
cultural importante. En la red todo pasa muy rápido, demasiado rápido. Hay mucho efímero, mucho provisorio, ¿no? Mucho que va desapareciendo. Y se condensa de repente en los libros. Los libros son una buena forma de saber cuando una tendencia empieza a coagularse, empieza a convertirse. Es un libro de divulgación, riguroso pero de divulgación, y nos está diciendo mucho acerca de la importancia del Big Data como fenómeno cultural. Ya no como fenómeno local, no que tenga que ver estrictamente con la política o que tenga que ver estrictamente con la economía o con los negocios, sino como fenómeno global. Y eso tiene que ver con el uso intenso de la red que estamos haciendo todos nosotros. Porque esta cumbre política, que es la quinta, si uno midiera la cantidad de gente que había en redes sociales en la primera y esta, habría diferencias significativas. En 5 años ha cambiado muchísimo las cosas. Para no hablar de 10. Si habláramos de 10, hablaríamos de un mundo donde no habría todavía Facebook, por ejemplo, ni Twitter, ni muchas de las cosas que usamos hoy. El Big Data está asociado fundamentalmente a 2 actividades o 2 áreas, la astronomía y la biología. En el caso de la astronomía, son cantidades impresionantes de datos que se van utilizando siguiendo radiotelescopios o telescopios, una información se va procesando en tiempo real en forma realmente vertiginosa, y lo mismo pasa con el genoma humano, con todo lo que tiene que ver con la biología. Estamos hablando de un proyecto por ejemplo, que durante 10 años había acumulado 140 terabytes de información, casi 10 veces más que la campaña de Obama, ¿no? Pero miren lo de Google, y son datos viejos estos. ¿Qué cantidad de información procesa Google por día? 20 petabytes. Son números monstruosos, pero monstruosos. Y en el caso de Google es muy interesante, porque Google básicamente lo que hace es ir mirando qué buscamos. Por eso alguien dijo muy inteligentemente, en un libro publicado en el año 2005, que se llama La Búsqueda, primer libro interesante hecho sobre Google, que Google lo que hacía era detectar, construir, diseñar la base de datos de las búsquedas de la humanidad. Es decir, Google sabe quiénes somos porque somos lo que buscamos. Y en ese sentido, paradójicamente, podríamos decir que Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. Porque nosotros no tenemos un censo de todo lo que buscamos. Rara vez miramos en nuestras propias computadoras y hacemos un historial de búsquedas. Podríamos hacerlo, pero es raro. Y va quedando todo registrado. Y Google va anotando todo lo que buscamos, no cada uno de nosotros en particular, sino las comunidades globales. A fin de año, cada año, Google saca una lista de búsquedas que se llama Google Zeitgeist. Y ese Google Zeitgeist es interesantísimo porque va mostrando lo que busca la gente en cada país o en cada región. Y se buscan cosas muy diferentes. Así como los lenguajes, cada lenguaje pinta el mundo de una manera diferente, lo mismo pasa con las búsquedas de Google. Buscamos cosas totalmente distintas en distintos lugares. Estábamos hablando antes de esa experiencia astronómica que había juntado 140 terabytes en 10 años. Esto es un nuevo telescopio, no se sabe ni, parece que fuera Lego esto, no más que un telescopio, pero en realidad es un radiotelescopio monstruoso que hay en Chile y que está procesando varios centenares de terabytes diarios, no en 10 años, sino por día, de información interestelar. Y esto que tenemos acá es un libro muy curioso, un libro que prácticamente nunca nadie vio, que es el libro donde están anotados el primer genoma humano. O sea, esa cantidad de libros, lo que tiene anotados son los 3.000 millones de bases que conforman el primer genoma humano, que se decodificó después de 10 años de trabajo, y que después resulta que correspondió a una persona con nombre y apellido. Por ese trabajo de decodificación que antes se hacía en 10 años, ahora se hace en un día. Hoy se puede decodificar el genoma humano de una de las personas que están en la sala en un solo día. Y antes tardó 10 años para hacer eso. Entonces imagínense, eso es lo que tiene que ver implicancias en la cantidad de información que se va generando, gestando, guardando, almacenando, trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, lo que comentábamos antes de YouTube,
que es una cosa increíble, sobre todo por el hecho de que lo que se sube en YouTube es fundamentalmente subido por la propia gente. Esto no es algo que fabrica Hollywood, esto no es algo que fabrica una cadena de televisión, sino que la propia gente encuentra algo, lo filma, lo graba. Los videos promedios de YouTube son muy cortos, son de 2-3 minutos. Imagínense que se están subiendo 100 horas por minuto y que muchos de estos videos tienen centenares de millones de visitas. De hecho, nosotros estamos haciendo en Buenos Aires un experimento muy interesante, que es, hace 5 años tomamos Facebook para hacer un análisis de Facebook, pusimos a todos los alumnos dentro de Facebook para ver cómo se puede analizar Facebook desde Facebook, y ayer en Buenos Aires empezamos a hacer lo mismo con YouTube. Estamos haciendo una analítica de YouTube, una epistemología de YouTube, una semiótica de YouTube, para ver cómo funciona YouTube, cómo genera géneros, cómo la gente lo utiliza, lo aprovecha, cómo se ha convertido en un metamedio y cómo está transformando completamente lo que tenemos, nuestra relación con nuestro pasado visual. Porque nuestro pasado visual, mientras no existía YouTube, era un pasado que estaba totalmente en manos de las corporaciones. Nosotros, cuando era chico y yo quería ver una película, la película se da una vez por año, cada 2 años, 5 años, después uno la perdía, no la podía ver nunca más. Cuando empezaron a dar películas por televisión, uno tuvo cierto, no control, pero por lo menos la posibilidad de ver más pasado visual. Y ahora con YouTube podemos hacer exactamente lo que se nos da la gana con este pasado visual. Casualmente, este es uno de los, cuando Benedicto XVI utilizaba Twitter, que lo usaba muy esporádicamente, pero sin embargo él llegó a abrir un canal de comunicación en el Vaticano, que fue bien interesante, y ahora Twitter también es una máquina de producir información, donde encontramos de vuelta intenciones, encontramos estilos comunicativos, encontramos identificaciones, encontramos construcción de identidad muy, muy poderosa. ¿Qué decir de Facebook, ¿no? Con sus 1.200 millones de usuarios, que en este momento es ya el segundo país del mundo. Primero viene China, después viene Facebook y después viene la India. Y pronto Facebook va a ser el primer país del mundo, ¿no? Con más usuarios que la cantidad de chinos que hay censados en el mundo real. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, esto sigue, pero fíjense básicamente lo que estaba diciendo ahí, ¿no? Que necesitamos 100.000 computadores, 100.000 personas para analizar este tipo de datos y solamente tenemos 3.000 en este momento. Y estamos hablando de la información en general. Es mucho más complejo en el caso de la política, ¿no? Donde esto recién empezamos a sospechar que hay un mundo ahí atrás de todos esos clics y que tiene que ver con la política y que es un territorio absolutamente incógnito, es un territorio hasta ahora inexplorado. Es un territorio que la campaña de Obama nos dio algún indicio de que había un iceberg ahí dando vueltas, pero sabemos muy poco acerca de eso y es donde tenemos que meter mucho más el foco y mucho más el ojo. Ahora, la política es algo que nos concierne a todos. Yo no diría lo mismo de la biología o de la geología o de la astronomía o de otras áreas, pero la política sí. Y la política está relacionada con este Big Data, entonces nos interesa
plantear que el Big Data no es simplemente una herramienta que podría ayudar a ganar campañas, sino que es un lente para entender la cultura. Y es un lente curioso, así como antes teníamos el telescopio o el microscopio, hay gente que habla del socioscopio. El socioscopio sería un conjunto de herramientas que permitirían empezar a entender cómo esta cantidad monstruosa de información que producimos nosotros, porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia brutal entre lo que pasaba antes y lo que pasa hoy. Antes un problema es que la información la producían las grandes compañías, o los gobiernos, o las grandes empresas, y algunos se aprovechaban de esos datos y con eso podían construir ciertas decisiones de tipo económico, oportunidades, etc. Pero ahora lo que estamos viendo nosotros es que la información la generamos nosotros mismos. Y es muy difícil que la aprovechemos nosotros mismos. La aprovechan las empresas, la aprovechan los gobiernos, la aprovechan otras personas, pero no nosotros. Entonces esta idea del socioscopio es de empezar a recuperar todas estas interacciones que hacemos con la información y que tiene que ver básicamente con lo que hoy se llama la huella digital, que es cada vez que hacemos clic en la red, cada vez que ponemos un me gusta, cada vez que mandamos un tweet, cada vez que hacemos cualquier operación sobre la red, eso queda registrado. ¿Y quién lo recupera? ¿Y para qué? Esa es la gran pregunta. Entonces me parece que entender la cuestión de la relación entre los grandes datos y la política lleva también a entender cómo la cultura en la que estamos viviendo es totalmente distinta de la que vivimos de Gutenberg en adelante. Estamos viendo una cultura digital que se construye en cada momento y en cada interacción. Y esta cultura digital necesita de nuevos enfoques, no solamente en la política, sino en general, para entenderla, para poder participar y para poder generar nuevas distinciones y nuevas operaciones. But how do we make knowledge powerful? Especially when that knowledge comes in the form of data. Lots of data. How do we find the meaning? Tell the story. Share the story. Infographics, where data meets design. What makes good data visualization? Take a few seconds to count the 7s in this number set. How many were there? Not sure? Now try. A simple color change makes comprehension almost instant. Color is one of several pre-attentive attributes, like size, orientation, flicker. Visual clues that the human brain processes within 250 milliseconds. Now imagine that we're not looking for specific numbers, but patterns. We can use color to show correlation, size to show quantity, or orientation to show trends. And not just data. The power of design can be used to better communicate all sorts of information. Processes, hierarchy, anatomy, chronology. Better communication through innovation. Because your message is only as good as your ability to share it. Acá hay una de las claves para poder lidiar con la información y es la visualización. O sea, empezar a convertir esa cantidad infinita de información que hay en estructuras espaciales, gráficas, visuales, etcétera, cosa que no hacíamos hasta hace muy poco tiempo. La palabra infografía recubre de alguna manera esa idea, pero se queda muy corta. Existen en este momento herramientas, plataformas, dispositivos que permiten convertir esa cantidad impresionante de datos en imágenes, que las procesamos mucho más rápido que las palabras, y que permiten comparaciones y que permiten análisis que no podemos hacer hasta ahora. Hace un par de días hay una asociación norteamericana que se llama National Book Critics Circle, que da premios a libros publicados en el año anterior, dio una serie de 8 o 10 premios a distintas obras, y una, que es esta que está acá, recibió el premio a la mejor obra de ensayo. Franco Moretti es un marxista o ex marxista italiano, un crítico literario, que hace muchos años que vive en Estados Unidos, y que en el año 2010 creó un laboratorio de estudios y de análisis en la Universidad de Stanford, que se llama Laboratorio de Literatura de Stanford, en donde él inventó una forma de leer la literatura usando Big Data, que se llama Distant Reading.
o lectura distante. Nosotros estamos acostumbrados, en el caso de la literatura, de los críticos literarios, a que tomen ciertas obras canónicas, lo que se llama el canon, las grandes obras importantes. Pasa en cualquier área eso, pasa en la política. Sí, hagan la lista de los 10 libros más importantes de la historia de la política. ¿Cuáles son? Empezando por El Político de Aristóteles, pasando por Hobbes, por Rousseau, por 5, 6, 8, 10 libros. No, Maquiavelo, obviamente, ¿no? No hace falta más que eso. Y uno dice, yo sé lo que hay que saber de la política. La República de Platón, obviamente, ¿no? Stuart Mill, Locke, lo que sea. Lo mismo pasa en la literatura. Hay un autor famoso inglés, un crítico literario llamado Harold Bloom, que escribió un montón de libros acerca de los 100 libros que constituyen la cultura occidental, desde el punto de vista literario. Ahora, ¿ustedes saben cuántas novelas son reconocidas en la historia europea, la historia de Inglaterra, como libros que se siguen leyendo? Alrededor de 200 de las que se escribieron en el siglo XIX. ¿Pero saben cuántas novelas se publicaron en el siglo XIX? Más de 60.000. O sea, nosotros sabemos solo algo de 200 de 60.000. Y así pasa en todas las áreas. Entonces este hombre, Moretti, había publicado este libro anteriormente, de lo que se viene ocupando hace varias décadas, es de tratar de hacer esa lectura distante, cuantitativa de la cultura, usando estos lentes de la cultura, no sobre piedras preciosas, sobre las gemas, que son las recuperadas por la educación, por la tradición, por los críticos, sino por esa masa enorme de información que se produjo durante todo ese siglo, por ejemplo el XIX, y que nadie nunca más rescató. Y él dice, no hace falta leer esas obras para entender qué estaba pasando en la cultura europea del siglo XIX y XVIII, sino lo que yo puedo hacer perfectamente es quedarme con los títulos, ver si hay títulos más largos o más cortos, los temas, etcétera, y a partir de eso puedo hacer estudios comparativos, por ejemplo, entre Francia e Italia, son cantidades de novelas, fíjense, con casi un siglo de diferencia, mostrando cómo el ritmo de publicación de las novelas es muy parecido en distintos lugares a pesar de la diferencia de tiempo. Y estamos haciendo estudios puramente cuantitativos, ¿no? Esto que hizo acá no se lee absolutamente nada, pero es maravilloso. Son los cambios de los géneros, demostrando que los géneros duran 10 a 20 años. Por ejemplo, empieza acá abajo en el 1750 con la novela picaresca, el cuento oriental, la novela epistolar, la novela sentimental, la novela de espías, la novela jacobina, y ese tiempo de duración es el tiempo que esas pocas novelas lograban impacto durante el público, un público muy pequeño en esa época, ¿no? Pero cómo iba cambiando, cómo se iba agotando el tema y cómo iba a ir variando, ¿no? Todas estas cosas que hizo este señor tienen que ver con nosotros, con el Big Data, con la política, porque tienen que ver con esta cuestión de ver fenómenos masivos desconocidos hasta este momento, ¿no? Y ir tratando de entender qué va pasando en esas cantidades monstruosas de información que nadie decodificaba y que nadie creía que tenía ningún registro importante, ¿no? El Big Data tiene que ver con todo esto, no solamente con la astronomía, con la genética, tiene que ver con la cultura, con la política, con la literatura, con todos estos fenómenos. Estamos empezando a tener herramientas que nos permiten analizar estos fenómenos masivos, que ni siquiera sabíamos que existían. Nadie sabía que se habían publicado 60.000 novelas en Inglaterra en el siglo XIX, porque habíamos quedado con las 200 que habían ganado esa competencia, ¿no? Darwiniana, casi evolutiva. Lo mismo pasa en este momento, ¿eh? Nosotros siempre leemos las mismas obras, en las librerías vemos en general las cosas que están todavía catalogadas, que son más o menos masivas, y el resto se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Solo que ahora Google recupera todo. En la historia de la humanidad, desde 1450, se han publicado 130 millones de títulos distintos. 130 millones de títulos, de los cuales 30 millones ya han sido escaneados por Google. Y probablemente todos sean escaneados. O sea que todo eso que se publicó a lo largo de toda la historia de la humanidad, que estaba perdido, que era todo trabajo de arqueólogo, cosas absolutamente desconocidas, de repente son chupadas por este agujero negro de Google, que va succionando todo, ¿no? Y va trayendo todo de vuelta al presente. Todo un pasado que estaba oculto, que era un iceberg, que era totalmente desconocido, de repente resurge, se reflota, y nos obliga a nosotros a pensar todo de forma totalmente distinta. Quedan 5 minutos y con esto vamos terminando. Aparece esta idea de la física social. De todas las cosas que he venido diciendo hasta ahora, yo lo que más recomiendo es una obra que salió hace muy poquitos días,
que se llama Social Physics, de Alex Pentland. Es un investigador del MIT que viene trabajando, él es el que acuñó la palabra socioscopio, y él, la pregunta que se hace en esa obra es cómo las buenas ideas se difunden, que es una pregunta clave en el campo cultural, en el campo literario, en el campo científico y también en el campo político. No nos interesa que haya malas ideas que se difundan, nos interesa que haya buenas ideas que se difundan. Ideas de cooperación, ideas de colaboración, ideas de mejora, ideas que tengan impacto social, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hace Pentland en esta obra, bien compleja, pero es de divulgación también, que se consigue por Kindle, ventaja del Internet, ¿no? Antes, si uno quería conseguir este libro, tenía que ir a Nueva York o pedirse a alguien que se lo trajera, etcétera. Ahora se mete en Amazon.com, pone Kindle, aprieta un botoncito, por $10 se consigue una obra y la baja en 10 segundos. Esa difusión, esa socialización, esa facilidad de acceso tiene que ver entre tantas grandes ventajas que nos da la Internet y nos dan estas redes, ¿no? Y es lo que demuestra en esta obra, que está llena de gráficos, llena de datos, es ejemplos de este tipo, ¿no? Donde hay poca comunicación y pocas ideas, y donde hay mucha comunicación, pero las mismas ideas siempre flotan. En el medio es el campo privilegiado para la emergencia de nuevas ideas y de nuevas posibilidades de comunicación, de invención, etc. Pasamos siempre de estar aislados a estar hiperconectados, y en el medio tenemos ese campo donde se genera de vuelta la novedad, la fascinación, la innovación. Él trabaja muchísimo sobre la idea de los contactos, de grupos pequeños, la presión social, el peso enorme que tiene la presión social en condicionarnos, en llevarnos de una dirección, en llevarnos de otra dirección. Todas estas cuestiones, y con esto vamos terminando, nos lleva al punto este que me parece central, que es la idea de la tercera cultura. La tercera cultura es la cultura donde se combina la potencia crítica del humanismo con la potencia creadora del científico duro. El científico en general y el tecnólogo pueden hacer cosas, no saben para qué las hacen. Se maneja mucho con la consigna, si puede ser hecho, debe ser hecho. El humanista critica absolutamente todo, pero es impotente para diseñar y para construir. Una tercera cultura sería una cultura en donde combinamos la potencia creativa del maker, del hacedor, como estamos viendo ahora con toda esta cultura maker, con esta cultura de las impresoras 3D, con esta cultura de los hackerspace, con esta cultura del Googleplex, con esta cultura que tiene que ver básicamente con generar innovación, pero al mismo tiempo con una capacidad crítica. Y por eso yo decía, cuando empezaba la charla, la política, ¿qué es? La política es número, ¿no? O es calidad. ¿La política qué es? ¿Analítica, procesamiento de datos, o es intuición, o es olfato? Es una combinación de ambas cosas. Una investigadora norteamericana que se recibió en el Media Lab y que acaba de publicar un libro maravilloso que se llama It's Complicated, que se llama Dana Boyd, dice, ojo con el tema de los datos, porque hay que tener en cuenta todos estos elementos para procesarlos en forma inteligente, ¿no? No es cierto que la automatización de la investigación cambie el conocimiento, no es cierto que la pretensión de objetividad siempre sea engañosa, no es cierto que la gran cantidad de datos es mejor que ningún dato, también es cierto que los datos no son equivalentes, que algo sea accesible no significa sea ético, y el acceso limitado a los grandes datos por parte de las grandes compañías, le hace Facebook, Amazon, Apple, Google, etcétera, genera nuevas brechas digitales. Obviamente, genera brechas que tienen que ver con la capacidad de procesamiento, con capacidad de almacenamiento y con capacidad de análisis. O sea que todas estas cuestiones que parecen muy buenas, al mismo tiempo tienen un montón de elementos bastante cuestionables. ¿Qué genera esta tercera cultura, no? ¿Cómo podemos diseñar tercera cultura? John Brockman, un empresario literario norteamericano, hace muchos años que viene trabajando en el intento de generar una tercera cultura. Hay elementos que tienen que ver con la identidad, tienen que ver con la intersección, la emergencia, etcétera. Pero yo quiero terminar acá y les voy a terminar con algo que me parece fantástico, porque tiene que ver con el péndulo del que estamos hablando, ¿no? Empezamos con el péndulo de los números y nos vamos del otro lado y nos quedamos con el péndulo de la intuición. Si uno en este momento quisiera tener una síntesis de qué es la política en el tiempo del Big Data, seguramente encontraría muchas respuestas acá.
That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. This is going to be a big year for us. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. That Frank, way... we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I know you shouldn't trust that woman. I didn't, I don't. I don't trust anyone. Then how could you not see this coming? Walker just nominated Carl. It's a long road to confirmation. I protect your identity. I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions. So we're talking about trust. What is it you want? Your absolute, unquestioning loyalty. Anything. We're in a very gray area. Bueno, supongo que habrán visto House of Cards. House of Cards se estrenó en febrero del año pasado con un elemento bastante interesante y novedoso, fue que se estrenó la temporada entera el mismo día. Solo se podía ver en ese momento a través de Netflix. Este año se volvió a estrenar la segunda temporada. Me falta ver el último capítulo de la segunda temporada. Y Netflix lo que tiene, House of Cards lo que tiene absolutamente increíble es cómo pone el peso de la política en la intuición, el olfato, la maquinación, la inescrupulosidad, la voluntad de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Este personaje, que es Frank Underwood, que le había prometido el presidente nombrarlo secretario de Estado y lo traiciona el mismo día que asume. Entonces este hombre dice, bueno, yo voy a tener que hacer algo con esto, y primero hace toda una operación en la primera temporada para convertirse en vicepresidente. Estaría en las antípodas de lo que hablamos de los Big Data, porque aparentemente se estaría manejando solamente con intuición, con olfato, etc. Sin embargo, si ustedes ven la serie se van a dar cuenta que no, que él trabaja con una cantidad impresionante de datos, una cantidad impresionante de contactos, una cantidad impresionante de información, y realmente en este momento ver House of Cards es como una especie de gran síntesis de lo que nosotros creemos o suponemos que es la política. No nos gusta, nos genera el mismo rechazo, admiración que nos generaba Tony Soprano. Hay una gran analogía entre estos dos señores, aunque el otro era un poquito más violento, ¿no? Y más peligroso, pero este no es ningún, tampoco corderito. Para resumir, yo creo que estamos en un momento histórico fantástico, en donde tenemos la posibilidad, por primera vez en la historia, de combinar un análisis de tipo cuantitativo con cualitativo, la analítica con la heurística, los grandes datos con la intuición. Pero tenemos que saber que todas estas cosas están operando y que las fantasías de control y las fantasías que teníamos hasta hace muy poco tiempo, de que simplemente con un golpe de timón íbamos a cambiar una campaña, no funcionan más. El consumidor, el ciudadano es cada vez más sofisticado. Cada vez más sofisticado. Las redes sociales, internet, todos estos dispositivos permiten que tengamos información y capacidad de control como nunca tuvimos antes. Seamos consecuentes con esta capacidad y esta posibilidad y no nos dejamos engañar como nos pasó muchas veces. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Alejandro Piscitelli. A continuación tendremos...